Bien. Entonces, vamos a comenzar a trabajar la idea de enseñanza. Y en esa idea yo quisiera hacer una problematización, o siempre realizamos una problematización, de los famosos triángulos didácticos. Esos triángulos didácticos proponen una idea allí de enseñanza y de relación, digamos, entre los contenidos, entre el maestro y alumnos, así es como se presenta. Que según la organización de ese triángulo didáctico, vamos a tener ciertos resultados o ciertas vinculaciones y consecuencias para pensar la enseñanza, o para ir pensando la teoría de la enseñanza. Inclusive también me gustaría problematizar aquí, en esta idea, puesto que es hasta donde llegamos a ver, es imposible pensar la idea de enseñanza sin encontrarnos con la idea de sujeto. Si bien son teorías distintas, ¿tá? Vamos a tener que presentar algunas ideas respecto de la teoría del sujeto en este punto. Entonces, vamos a tener, por un lado, el análisis de una teoría de la enseñanza, que al mismo tiempo vamos a ir viendo que es una teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Por lo tanto, si nosotros entendemos que una teoría es siempre de un objeto, en esta teoría, fíjense ustedes que tienen dos objetos. Un primer objeto que es la idea de enseñanza, y otro segundo objeto que es la idea de prácticas corporales. Fíjense que ya esto da cuenta de, si ustedes quieren, de la dificultad en todo caso que implica pensar la enseñanza. Porque cada vez, por lo menos en el marco de la educación corporal, que hablamos de enseñanza, debatimos qué vamos a enseñar, qué queremos enseñar. No es que eso queda en manos de cualquier otro, digamos, sino que para nosotros es importante indicar, problematizar, señalar, analizar qué vamos a enseñar. Entonces, cuando hablamos de una teoría de la enseñanza, en primer lugar lo que decimos es, de modo general, podríamos decir, que aquello que vamos a enseñar no es que enseñamos cualquier cosa, sino que aquello que vamos a enseñar son prácticas corporales. Por lo tanto, ahí entra en juego otra teoría. ¿Se comprende? Entonces, entiendan ustedes, recuerden que la diferencia entre una teoría y la epistemología es que la teoría siempre es de un objeto. La teoría del sujeto, la teoría del cuerpo, la teoría de las prácticas corporales. ¿Ven? El objeto es cuerpo, sujeto, prácticas corporales. La teoría de la enseñanza, el objeto es la enseñanza. En cambio, cuando ustedes hacen un análisis epistemológico, recuerden que el análisis epistemológico o la epistemología se ocupa de analizar las teorías. ¿Ah? Entonces, el objeto de la epistemología, si ustedes quieren, es el análisis de las distintas teorías. Cuando ustedes hacen un análisis epistemológico de las distintas teorías, ven allí si hay coherencia, si hay contradicción, qué cosas se sostienen, qué cosas no se sostienen entre una teoría y otra teoría, ¿se comprende? Por ejemplo, si yo hago un análisis epistemológico en relación con la enseñanza,
nosotros tenemos que la educación corporal plantea una idea de cuerpo completamente distinta a la idea de cuerpo que plantea la educación física. Plantea una idea de movimiento, si ustedes quieren, completamente distinta a la que plantea la educación física. Es decir, el movimiento para la educación corporal solo se lo puede estudiar en las prácticas corporales. No es que el movimiento está en la filogénesis de la especie, en la naturaleza humana. Y a medida que crecemos, eso se va desarrollando y va madurando. ¿Qué es lo que sostiene la educación física? ¿Ah? Lo mismo sucede con la idea de sujeto. Entonces, cuando yo me pongo a analizar la idea de enseñanza en el marco de la educación corporal, me encuentro con que la educación física siempre de un modo u otro habla de un estímulo, de una respuesta, de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si habla de un estímulo y de una respuesta según la idea de cuerpo que tiene la educación corporal, yo no puedo sostener que el cuerpo es estímulo y respuesta. Entonces no puedo enseñar bajo esa modalidad. ¿Se comprende el análisis epistemológico lo que hace? Ven que ponen en juego las diferentes teorías. Si sostengo que las prácticas corporales son de la cultura y que los contenidos es enseñar tradiciones públicas, no la constitución genética del individuo, esto que decíamos en las otras clases, entonces yo no puedo sostener que la enseñanza es estímulo y respuesta. Porque ahí me estoy contradiciendo. Entonces ahí estamos obligados a pensar otro tipo de teoría de la enseñanza. ¿Se comprende la argumentación, lo que sería un análisis epistemológico, que ponen en juego las distintas teorías con las cuales estamos pensando la disciplina? Eso es un análisis epistemológico. Estoy haciendo una cosa muy sintética, pero para mostrar la diferencia, que cuando hablamos de teoría, siempre la teoría es de un objeto. Y cuando hablamos de epistemología, es el análisis de esas teorías. Eso por un lado. Ahora bien, fíjense que cuando nos metemos a pensar la enseñanza, tenemos que problematizar la idea de enseñanza misma, esa sería nuestro objeto, pero al mismo tiempo, la idea de enseñanza nos obliga a preguntarnos ¿qué vamos a enseñar? Y ahí nos encontramos con otra teoría, que es la de las prácticas corporales. ¿No? Entonces ahí tenemos como una dificultad, vamos a llamar, en este sentido. Porque cuando hablamos de la idea de cuerpo, hablamos de la idea de cuerpo. Cuando hablamos de la idea de prácticas corporales, hablamos de la idea de prácticas corporales. Cuando hablamos de la idea de sujeto, hablamos del sujeto. Acá tenemos que combinar. Y al mismo tiempo, yo les decía recién, siempre nos encontramos con una idea de sujeto. Por lo tanto, tenemos que poner en juego otra cuestión. Ven que acá pareciera como una especie de análisis y de síntesis. Es decir, sintetizan toda una idea en la enseñanza, pero al mismo tiempo esa síntesis hay que ir analizándola. Hay que ir viéndola detalle por detalle, cosita por cosita. ¿Se comprende? No sé si hasta acá, si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna? ¿Qué ven ustedes respecto del triángulo didáctico? Les pregunto, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que saben? O de la enseñanza en general, si ustedes quieren indicar alguna cuestión. ¿Cómo lo organizarían ustedes? Saben que el triángulo didáctico son las tres cosas, es contenido. Docente, sí. Alumno y docente. Sí. ¿Cómo lo Por lo que Sí, perdona, dale, Luciana. por lo que teníamos entendido a lo largo de toda la carrera, podía estar, llegar acá es como, docente, alumno contenido, Sí. y o si no, alumno,
docente y contenido. Eso es Ah, lo que recuerdo. Y ahí las flechas que van para un lado o para el otro. ¿por qué lo que tenías, decís? Porque después sé que va a cambiar todo cuando vos sigas hablando. Sí, sí, pero pará, yo les propongo otra idea, no significa que ustedes... Yo les voy Creo que está re buena igual esa idea, obviamente. Cuando vas avanzando, ustedes bueno, tienen, sí, decís, ah, me cierra estas ideas. claro, Me gustan más, mejor, vamos. me sirven. Vos dijiste docente, repetí. Docente, alumno, contenido. Docente arriba, alumno abajo, contenido. El contenido. Y acá las flechas, ¿cómo las tienen? Docente, alumno, Sí. contenido, alumno y de contenido docente. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. De flechas, cómo poner las flechas. Ujú. ¿Ah? No, no es... generalmente se suele hacer esto, Sí, da y vuelta. ida y vuelta. ¿No? Bueno, no es lo que... Si hacemos una cosa bien analítica, vamos a decir acá, acá y acá. Esta es Sí. una primera idea. ¿Ah? La otra, vos dijiste, alumno, Alumno, ¿sí? docente y contenido. Y acá, De alumno a docente, flecha. O sea, eso es por los videos que vi sí, está bien, está sí, perfecto. y lo que he leído. Ah, alumno Eh, docente, alumno también contenido, flecha, y contenido a docente. Ese es de contenido ahí. pero esto sería ahí, Sí, ahí. sí, sí. Este sería el Y da igual. segundo modelo. Claro. Acá, si yo hago un análisis epistemológico, estos dos modelos son iguales, Sí. epistemológicamente. No en su estructura, como ustedes verán, no es lo mismo decir alumno acá que docente acá, alumno, no están organizados igual. Y las flechas tampoco están organizadas igual. Pero si hago un análisis epistemológico de esta organización, es decir, las teorías que entran en juego en esta organización, es la misma epistemología, tengo que poner el signo igual, no puedo poner que es distinto. Si es distinta su presentación, claro, su articulación, su muestra, eso sí es distinto. Ah, sí, claramente, ustedes me dicen, che, no, pero no está el docente, acá el docente está arriba y acá está acá abajo. Sí, claro eso. ¿Ah? Hay que hacer otro señalamiento más acá. A la idea de alumno le voy a hacer un círculo. ¿Ah? Claro, porque las dos flechas ingresan a él. Ingresan, exactamente, ingresan al... No es que está el círculo y la flecha llega hasta acá. Ah, no, no. El círculo, está el círculo y la flecha ingresa. Hay una idea de interior en esta idea, en este modelo, y una idea de exterior. Ahora después lo vamos a trabajar esto con las distintas bandas y la idea de sujeto. Acá hay una idea de individuo o sujeto, que es lo mismo en este caso. Lo mismo para este otro modelo. Si acá pusimos este círculo, acá tendríamos que hacer este otro círculo. Y las flechas salen de adentro. Fíjense que en una ingresan, en un modelo las flechas ingresan al interior y en otra salen del interior. ¿Ah? Estímulo-respuesta, en el sentido de que hay que lograr estimular Recuerden que el estímulo la idea de estímulo-respuesta es la siguiente, que ante un estímulo hay una respuesta del organismo siempre igual. ¿Ah? Nunca decimos estímulo-respuesta, evitamos, no decimos organismo, pero es esto, es una respuesta del organismo siempre igual. ¿Ah? Y el estímulo, ¿de dónde viene?
El estímulo es exterior. Recuerden el ejemplo del perro de Pavlov, que suena la campana, le dan la comida y empieza a salivar. Suena la campana, le dan la comida, empieza a salivar. Suena la campana, no le dan la comida y saliva igual. ¿Ah? Entonces, ante un estímulo sonoro que es exterior, hay una respuesta condicionada respecto por ese estímulo que hace que siempre responda el organismo de la misma manera, independientemente de si está la comida o no esté la comida. ¿Ah? Eso es estímulo-respuesta. Van a encontrar más, menos ejemplos, pero es eso. Es eso. Acá, el alumno manifiesta, hoy podríamos decir, su subjetividad, sus emociones, su identidad, podríamos decir hoy, es algo que tiene que manifestar. Manifestar significa algo que saca de adentro hacia afuera. ¿Ah? En ese sentido. ¿Ven que da cuenta de un interior? Vayan pensando todo esto para la idea de cuerpo. Vayan pensando todo esto para la idea de talento, que tanto figura en la educación física. ¿Ah? Para la idea de talento como para la idea, por ejemplo, del coeficiente intelectual, que es exactamente lo mismo. ¿Ah? En este primer modelo, opera esta primera idea, la idea de enseñanza, si ustedes quieren, que va a ponerse en juego aquí, o la puede rastrear muy fácilmente, es la idea de objetivos. O pedagogía por objetivos, o modelo por objetivos, como ustedes quieran encontrarlo. Y en el segundo, el de competencias. O pedagogía por competencias, o modelo por competencias, o el currículum por competencias. Insisto, esto no es necesario que lo encuentren específicamente en el ámbito formal, como se le suele decir, o en el sistema educativo. Está por fuera del sistema educativo también. En la gimnasia también está, en los deportes también está. Recién estaba mirando una tesis, estoy trabajando en una tesis de maestría y analiza, si alguien conoce respecto de básquetbol, analiza el método CAB de la Confederación Argentina de Básquetbol para las categorías de U13 a 19, U19. Y fíjense, el problema, cómo forman a los jugadores bajo un método. ¿Se entiende? Es un método único con ciertos objetivos en U13, con ciertos objetivos en U14, con ciertos objetivos en U15, con ciertos objetivos, y así sucesivamente. ¿Se comprende? Y esto no es que está específica, esto no es para la escuela, esto es para la formación de jugadores de básquet de la Argentina, es de la Confederación Argentina de Básquetbol. ¿Se sigue esto? ¿Ven? Hay un modelo bien especificado por objetivos, ¿no? Bien técnico, digamos, en ese sentido, en la aplicación de ese modelo. ¿Se comprende? No es que está solamente en la escuela. Pero, fíjense, el método, contenidos, el método, contenido que sería el básquet, le dice al docente lo que tiene que hacer con los chicos de U13. Y al mismo tiempo, ese método indica a los chicos si
cómo tienen que tomar la pelota, cómo tienen que picar, si tienen que hacer la bandeja por ambos lados. ¿Se comprende? ¿Ven cómo funciona la cosa en ese sentido? Y acá estoy hablando, por ejemplo, del básquet, pero si se ponen en cualquier otro deporte van a encontrar exactamente lo mismo, ¿no? Tengan presente esto, ¿no? Pero ven, fíjense, el método, o sea, el contenido, el método del básquet, le dice al docente lo que tiene que hacer si tiene un chico de tal edad. ¿Ah? Y además lo dice así, lo dice en este sentido. Tenemos que buscar, digamos, que si el chico, por ejemplo, cambia de club, qué sé yo, porque cambió de club, o supongamos que se mudó de ciudad y quiere vivir. Claro, hay un método que es el mismo, el que está funcionando acá en la Ciudad de La Plata, yo estoy en la Ciudad de La Plata, para si se va, qué sé yo, no sé, a Quilmes. Es el mismo método. Entonces, en ese sentido, no es que ese chico va a perder en la formación, porque si están trabajando con el método que baja la Confederación Argentina de Básquetbol, va a seguir su formación. ¿Ven? Vamos a convenio, un método único, ¿no? Que enseña a todos del mismo modo. ¿Ven en dónde está trabajando? Esto es ahora, ¿eh? El método es del año 2017. No es una cosa de la época de convenio. No, no, esto es ahora. Funciona así. ¿Ah? Después aparece una mixtura entre los objetivos y las competencias. Pero para análisis nos conviene ahora dividir, digamos, en este punto. ¿Ven? ¿Se sigue por dónde va la cosa? Entonces, tenemos aquí en este primero que es objetivos, en este segundo que es competencia. Podríamos agregar algo más. Este triángulo didáctico parte de la idea que hay que, fíjense, hay que constituir, vamos a enunciarlo así, hay que constituir un individuo, hay que armar un individuo, hay que construir un individuo. Vamos a poner así, hace, se lo sintetizo yo acá, hace un individuo. Entonces te hace un jugador de básquet. ¿Se entiende? Siguiendo el ejemplo anterior, te hace un jugador de básquet. Constituye un jugador de básquet. No está el jugador, lo tiene que hacer. ¿Se comprende en esta idea? Que es lo que al transcurrir, digamos, todo ese periodo de formación, todo ese método que propone la Confederación Argentina de Básquetbol, termina resultando, o se termina haciendo un jugador de básquet. En cambio, en esta idea de competencia, esto ahora después vamos a ir analizando un poco más en detalle estas cuestiones, el individuo ya existe. No es que acá, como aparece aquí, lo tiene que hacer, sino que el individuo existe y se tiene que hacer competente en este modelo. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a establecer el individuo existe. ¿Cuál es el objetivo de ese individuo? Fíjense cómo se lo anuncio. ¿Cuál es el objetivo? Ven, vuelvo para atrás. ¿Cuál es el objetivo de ese individuo? Hacerse competente. ¿Ven cómo se mezcla un modelo con otro modelo? Aquí el individuo existe, el objetivo es que se haga competente. En este sentido.
Aquí van a prevalecer, en las dos está, en las dos, porque esto está en las dos. Pero tal vez se encuentren más la idea de que tiene que autogestionarse, que tiene que reconocerse a sí mismo, que tiene que poder identificar qué es lo que le sucede. ¿Ven? Todo esto parte de la idea del individuo en este sentido, ¿no? ¿Ven? Acá ya está constituido y indica lo que hay que hacer. Que es más o menos lo mismo que sucede aquí, pero lo prevalecen más al poner en el centro o en la parte superior, si ustedes quieren al alumno, porque te dice, che, este tiene tal edad, hace tal cosa. Después la psicología evolutiva va a ir diciendo estas cosas, va a ir mezclándose con la psicología evolutiva en este sentido. Entonces, consideraciones generales estas respecto de este modelo. Estoy pensando, bueno, seguramente alguna cosa quede, pero la vamos viendo. A continuación. Estas dos propuestas, me parece que tienen este orden cronológico, por eso puse primero esta propuesta y segundo esta propuesta. Tienen este orden cronológico. Actualmente van a encontrar que funciona esta propuesta donde el alumno está en la parte superior de ese triángulo didáctico. Y les podría decir que en términos de una lógica de enseñanza o de una teoría de la enseñanza, lo que aquí se proponen son instrumentalizaciones didácticas, en cualquiera de los dos modelos. Y entiendan a la didáctica por el cómo enseñar. ¿Ah? Entiendan a la didáctica por el cómo enseñar. Es decir, hay instrumentalizaciones o tecnificaciones didácticas que van a indicar cómo ir enseñando. Por eso la importancia del método. ¿Saben qué método significa el camino a seguir? ¿Ah? Acá van a aparecer lo que se conoce como las metodologías de enseñanza. ¿Y qué sucede ya que, Luciana, enunciaste estos dos? ¿Cómo pensaríamos el tercero? ¿Te acordás? Sí, la otra, digamos, manera de graficar sería saberes arriba, bueno, contenidos barra saberes, Sí, vamos digamos. a pongámoslo así, contenido barra saberes, sí. Alumno barra aprendiz Sí. y maestro. Y maestro. También puede ser docente, después, pero hay que hacer ahí alguna distinción, pero pongámosle ahora. Claro. Y bueno, lo que había visto es que ahí va de aprendiz a saberes, flecha que va y viene. Sí. De saberes a maestro, flecha que va y viene. Sí, pero así. Y, Les propongo esta flecha. bueno, porque yo iba a decir de aprendiz a maestro esa flecha. Sí. Les propongo esta y ahora después les explico por qué esa. Ok. ¿Ah? Es algo que por ahí vengo pensando, ¿no? Igual me parece que está bien la otra, digamos. Esto ya es en más detalle, pero bueno, ya que estamos viendo el detalle, presentémoslo. Uh-huh. Ahora sí, este
no es igual a estos dos. Ah, acá sí. Tengo que, vamos a hacerlo con color. Distinto. Claro, tengo que mostrar el igual lo tacho, que es distinto, que es diferente. Ah, no puedo poner que es igual. No es igual ni en ese gráfico en dónde van ubicadas cada elemento de esta triada didáctica, ni tampoco cuando hago el análisis epistemológico. Me da por resultado lo mismo. Entonces ahí cambia todo radicalmente. Esta es vamos a ponerle, ya que pusimos 1, 2, vamos a poner 3. Pero esta es la propuesta de la educación corporal. Esa es la propuesta de la educación corporal. Y ambas son las propuestas de la educación física. Me atrevería a decir, bueno, no lo sé tan en profundidad, pero casi podría decir que de la educación en general, digamos. De la educación física sí, pongo las manos en el fuego, que estos son los modelos de la educación física. De la educación en general, vamos a poner una y media, si quieren. ¿No? Pero bueno, me parece que la cosa va por ahí también en la educación en general. Habría que verlo un poquito más. Se nos corta, para no dejar todo a medio camino. Cortamos y nos volvemos a conectar. Ahí va. Finalizo esto y volvemos a conectar.